Cierra los ojos por un instante e imagina que cada pensamiento tuyo es una gota vibracional que cae silenciosamente sobre un lago invisible, moldeando la superficie de la realidad a tu alrededor. Ahora, imagina vivir años enteros lanzando las mismas gotas, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, y luego esperar que, de repente, el paisaje cambie, no por magia, sino solo porque lo deseaste con todas tus fuerzas. Es posible que estés cansado de intentar cambiar y aún así sentir que algo te arrastra hacia atrás, como si existiera una fuerza invisible, muy profunda, que repite el mismo guión. Como si tu vida, por más que lo intentes, estuviera siendo conducida por algo más allá de tu voluntad consciente. Y quizás así sea. Bruce Lipton nos recuerda con una claridad desconcertante. El 95% de nuestra vida está gobernada por el subconsciente, y el subconsciente no entiende lógica. No se convence con argumentos, no se transforma con fuerza de voluntad, solo escucha, frecuencia. Solo aprende por repetición emocional. No basta con decir, hay que sentir. No basta con repetir una frase positiva, es necesario vibrar con ella. Y esa diferencia lo cambia todo. Tal vez ya lo intentaste, tal vez ya te miraste al espejo y dijiste, soy suficiente, soy próspero, soy amado. Y tal vez, incluso diciéndolo, algo dentro de ti permaneció en silencio. O peor, gritó en silencio negándolo todo. Porque decir no es sentir, repetir no es creer. Y el cuerpo es honesto, no miente, vibra exactamente aquello en lo que cree. Joe Dispenza lo explica con precisión. El cuerpo es el inconsciente. Si está tenso, en alerta, con miedo, entonces eso es lo que emites al campo. Eso es lo que el universo responde. Y por más hermosas que sean tus palabras, si la emoción no cambia, la realidad tampoco lo hará. Las autoafirmaciones, por eso, no son frases mágicas, son frecuencias. Y como toda frecuencia, solo funcionan cuando logran romper el patrón dominante. No puedes regar una planta con una sola gota y esperar que florezca en segundos. Pero, ¿y si durante solo 3 días, con sinceridad emocional y estructura simbólica, te permitieras plantar una nueva semilla vibracional? ¿Y si le ofrecieras a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma la oportunidad de experimentar algo diferente? Este video es una invitación a silenciar el ruido externo, a mirar más allá de las palabras, a acceder al lugar donde comienza el milagro, el campo vibracional que emites cuando sientes, de verdad, aquello que deseas vivir. Por 3 días. Solo 3 días. Y tal vez en ese breve tiempo algo empiece a moverse, algo invisible pero real, porque lo que transforma nunca es lo que se ve por fuera, es lo que pulsa por dentro. Hay algo profundamente frustrante en hacer todo correcto y aún así sentir que nada cambia. Dices las frases, repites las afirmaciones, visualizas con fe, intentas imaginarte en una vida nueva, pero al final del día, vuelves al mismo lugar interior, la misma duda, el mismo vacío. El mismo cansancio de quien siente que está atrapado en un ciclo que no entiende cómo romper. Y aquí es donde casi nadie te cuenta lo más importante. No es lo que repites, es el estado en el que lo repites. No es cuántas veces dices una afirmación, es con qué emoción la impregnas, porque el subconsciente, como nos enseña Bruce Lipton, no absorbe información desde el intelecto. Solo cambia cuando la mente está en receptividad. Solo aprende cuando el cuerpo baja la guardia. Solo escucha cuando entras en ondas cerebrales alfa o teta. Y eso no se logra con esfuerzo, se logra con entrega. La mayoría de las personas insiste en convencer a su mente consciente, y mientras lo hace, su cuerpo está en alerta, en duda, en miedo, en resistencia, como si dijeras, estoy a salvo, pero tus músculos siguen tensos, o dijeras, soy amado, mientras tu pecho está cerrado. No es congruente, y sin congruencia,
no hay transformación posible. Tu cuerpo, como señala Joe Dispenza, es tu inconsciente. Y mientras el cuerpo no sienta seguridad, no permitirá que lo nuevo entre. Puedes repetir 1000 veces una afirmación positiva, pero si tu vibración emocional está en defensa, el subconsciente la rechazará. Porque lo que atraes no es lo que deseas, es lo que sientes. Y si el cuerpo está diciendo, esto no es verdad, eso es lo que el campo cuántico registra. No es que tu afirmación esté mal, es que el canal por donde la envías está bloqueado. Y eso no se resuelve con más palabras, se resuelve con presencia emocional, se resuelve con honestidad vibracional, se resuelve cuando dejas de intentar convencerte y comienzas a habitar la frase con el alma entera. Así la transformación no es forzada, es permitida, no es una lucha mental, es un acto de sintonía profunda. Y cuando la emoción correcta toca la frase adecuada, algo se abre, algo se reescribe. Y el subconsciente, finalmente, escucha. Hay una contradicción silenciosa que habita en muchos de nuestros deseos más profundos. Queremos transformación, anhelamos abundancia, amor, salud, propósito. Pero en lo más íntimo, en la frecuencia que sostenemos sin darnos cuenta, seguimos vibrando desde la carencia, desde el miedo, desde la urgencia de quien sobrevive. Y esa incoherencia crea bloqueo. Dices, yo puedo. Pero dentro de ti, algo responde, lo dudo. Deseas que venga lo nuevo. Pero vibras, ojalá no me falle como antes. El deseo y la desconfianza coexisten, la intención y la herida comparten espacio, y mientras esa fractura no se reconozca, el campo cuántico recibe una señal confusa, porque no responde a lo que dices con la boca, responde a lo que emites con el alma. Joe Dispenza lo explica con una precisión que sacude. Mientras la memoria emocional del pasado siga dominando, el cuerpo resistirá cualquier intento de cambio. Puedes visualizar una vida plena. Pero si tu cuerpo aún guarda la sensación de abandono, de traición, de fracaso, eso es lo que sostiene la vibración predominante. Y esa es la señal que sigues emitiendo, aún sin querer. Entonces, ¿por qué es tan difícil sostener una nueva frecuencia? Porque se necesita interrumpir un patrón profundamente arraigado, y ese patrón no vive en la mente, vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la emoción repetida durante años. El verdadero milagro no es atraer algo que no existe, es desactivar lo que ya no resuena contigo, es permitir que una nueva señal, más coherente con tu verdad, ocupe el espacio que antes ocupaba el miedo. Pero eso requiere presencia, requiere honestidad vibracional. No basta con pedir desde la escasez, no basta con afirmar desde la ansiedad. Hay que soltar la necesidad de controlar para que el campo pueda recibir una nueva frecuencia, una frecuencia que diga, ya no estoy huyendo, estoy creando. Y esa es la señal que transforma. Porque cuando dejas de vibrar como víctima y comienzas a vibrar como creador, el campo responde con la misma energía. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. 3 días, solo eso. 3 días en los que, en lugar de insistir en la fuerza de la palabra, decides honrar la profundidad de la vibración. 3 días en los que cada afirmación deja de ser una frase vacía y se convierte en un puente entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a sentir como real. Esta técnica no se basa en cantidad, sino en calidad vibracional. No se trata de repetir mucho, se trata de tocar el lugar exacto donde la frase se convierte en energía coherente. Día 1. El cuerpo aún está en transición entre el sueño y la vigilia. La mente aún no ha tomado por completo el control. Este es el momento sagrado del día, justo al despertar o justo antes de dormir. Aquí, las ondas cerebrales entran naturalmente en estados alfa o teta, y aquí, el subconsciente se vuelve receptivo. No luches, solo susurra. Repite tu afirmación con suavidad, sin urgencia, como quien riega una semilla con delicadeza.
No busques sentir algo extraordinario. Solo habita el momento con sinceridad. Día 2. Ahora el cuerpo entra en escena. La afirmación necesita pasar del plano auditivo al plano sensorial. Aquí, la frase se repite de pie, con movimiento corporal. Camina lentamente, respira, mueve tus brazos, asocia un gesto a tu palabra. Tal vez abrir el pecho mientras dices, soy libre. Tal vez estirar las manos mientras dices, estoy listo para recibir. El cuerpo necesita sentir que forma parte del proceso, que no es solo un espectador, es un canal, un transmisor. Día 3. Silencio. No más palabras, no más repeticiones, solo presencia vibracional. Si sembraste con verdad en los días anteriores, hoy la semilla empieza a echar raíces en lo invisible. Cierra los ojos, respira y deja que la afirmación resuene en tu campo interno sin decir nada. Permite que sea tu estado interno el que emita la frecuencia, sin necesidad de palabras. Aquí accedes a una capa más profunda, la energética. Aquí la afirmación se transforma en identidad. Estas 3 etapas, auditiva, corporal, energética, no son pasos rígidos. Son puertas. Puertas hacia un nivel de conexión contigo mismo que trasciende lo mental. Porque el subconsciente no responde a técnicas, responde a coherencia. Y cuando tu mente, tu cuerpo y tu campo vibran al unísono, la realidad empieza a responder también, no porque la hayas forzado, sino porque finalmente estás vibrando como quien ya lo tiene. Y esa es la verdadera afirmación. Cada palabra que usas tiene historia, tiene memoria, tiene una carga vibracional que no siempre conoces conscientemente. Dices abundancia, pero si creciste asociando esa palabra al esfuerzo, a la falta, al sacrificio, tu cuerpo no vibra expansión, vibra tensión, vibra frustración, vibra duda, porque las palabras no son neutras, son recipientes, y lo que contienen depende de la experiencia emocional que has vivido con ellas. Una afirmación, por sí sola, no transforma. Es apenas una estructura simbólica. Lo que transforma es lo que esa estructura despierta en ti, lo que evoca, lo que toca, lo que reconfigura. Por eso, repetir una frase sin revisar su contenido emocional interno es como querer sembrar una semilla en tierra endurecida. No basta con plantar, es necesario preparar el terreno. Y el terreno es tu vibración. Bruce Lipton lo explica con belleza científica. Tus células responden al entorno, y el entorno más poderoso es tu estado interno. Si tu afirmación dice, soy amado, pero tu cuerpo vibra soledad, lo que llega no es coherencia, es contradicción, y la contradicción confunde al campo. La clave está en redefinir el sentido de la palabra a través de una nueva experiencia emocional. No se trata solo de decir prosperidad, se trata de asociar esa palabra a un estado real de gratitud, de seguridad, de posibilidad. Y eso no sucede con fuerza, sucede con presencia, cuando te das el tiempo de sentir la palabra, de habitarla, de escuchar cómo resuena en tu cuerpo. Cuando te preguntas con honestidad, ¿qué significa esta palabra para mí hoy? Entonces puedes empezar a limpiarla, a resignificarla, a reconstruir su vibración desde dentro. Porque cuando el contenido emocional cambia, la palabra florece. Y cuando la palabra florece, tu campo lo nota. No estás repitiendo frases para convencer a un juez, estás recordando a tu cuerpo lo que merece experimentar, y en ese acto de reescribir el sentido vibracional de una palabra, estás reescribiendo tu biología. Estás preparando el ambiente interno para que lo nuevo sea posible. Estás, en silencio, diciendo al universo, estoy listo para sentir diferente. Estoy listo para crear desde otro lugar. Y eso tiene un poder que ninguna frase vacía puede igualar. Hay una trampa sutil, casi invisible, en el uso de afirmaciones. Una trampa que atrapa incluso a las almas más comprometidas con su camino interior. Es la trampa de repetir para oír, de decir palabras elevadas, sin habitar la experiencia que prometen,
de usar la afirmación como una capa, como una máscara, para no sentir lo que realmente duele. Cuando una afirmación no nace de la presencia, se convierte en performance, en un acto vacío que calma momentáneamente la ansiedad, pero no transforma la raíz. Dices, yo confío, pero lo haces con el corazón apretado. Dices, yo soy luz, pero lo dices para ocultar la sombra. Y entonces, sin darte cuenta, estás usando la espiritualidad como una forma más de exigencia, como un deber, como un disfraz para no tocar la verdad de tu emoción. Esa búsqueda por repetir sin pausa, por obtener resultados rápidos, por lograr una vida nueva a través de frases bonitas, muchas veces no es un acto de amor. Es una extensión del mismo patrón de control, de la misma urgencia que ya te duele, porque el alma no necesita convencer al universo, necesita estar en sintonía con él, y eso requiere lentitud, requiere profundidad, requiere presencia. Cuando repites una frase sin conexión, no estás afirmando, estás abandonándote. Estás diciéndote una vez más que solo serás digno cuando consigas cambiar, y esa energía, esa vibración, el cuerpo la reconoce, el cuerpo lo siente y responde con resistencia, porque sabe que detrás de las palabras sigue habiendo lucha, sigue habiendo rechazo, sigue habiendo exigencia. La verdadera afirmación no nace del deseo de manipular la realidad, nace del deseo profundo de recordar quién eres, de honrar lo que ya habita en ti. No es una orden al universo, es una apertura, un acto de intimidad con tu campo interno. Y para eso es necesario silencio, es necesario permitir que cada palabra brote desde la autenticidad, desde el amor, no desde la urgencia, desde la aceptación, no desde el castigo. Porque cuando dejas de usar las afirmaciones como una forma de tapar tu dolor y comienzas a usarlas como una manera de abrazarlo, entonces sí, algo comienza a transformarse. Entonces sí, el cuerpo escucha y el universo también. Hay momentos en que una afirmación, dicha con la mejor intención en lugar de abrir un nuevo camino, refuerza el antiguo, no porque la frase esté mal construida, sino porque la emoción que la acompaña está en conflicto, y esa emoción es lo que el subconsciente realmente escucha. No importa cuán elevada sea la frase, si al pronunciarla sientes miedo, duda o angustia, lo que vibras no es la afirmación, es la herida. Imagina decir soy próspero, con el estómago apretado por la preocupación del dinero, o decir estoy sano, mientras el cuerpo recuerda el dolor de cada síntoma. La frase, en su forma, parece un acto de fe, pero en su fondo puede ser una expresión de negación, una forma de no querer sentir lo que realmente está ocurriendo. Y el cuerpo lo percibe, porque el cuerpo no responde a lo que dices, responde a lo que vibra en ti mientras lo dices. Aquí es donde la afirmación, si no está bien anclada, se transforma en un eco de lo viejo, en una repetición disfrazada de esperanza, pero cargada de la misma energía que deseas trascender. El subconsciente no puede ser engañado. Él no opera con palabras, opera con señales, y si la señal está cargada de tensión, de urgencia, de necesidad, eso es lo que se mantiene activo. Lo que el cuerpo necesita no es más control, es más afecto, es más autenticidad, es sentir que puede confiar en el proceso, que puede habitar una nueva narrativa sin presión, que la transformación no exige perfección, sino presencia. Por eso, la afirmación más poderosa no es la más optimista, es la más verdadera, la que puedes decir sin que tu cuerpo se retraiga, la que puedes habitar sin exigencia. No repitas para alcanzar algo, repite para recordar lo que ya eres. No digas para convencerte, di para acompañarte. Y cuando sientas que una afirmación activa una emoción densa, no la rechaces, escucha. Tal vez esa emoción no es un obstáculo, tal vez es una parte de ti que aún espera ser incluida, ser amada,
ser liberada, porque solo cuando dejas de usar las palabras como defensa, pueden convertirse en medicina, y solo entonces, la afirmación se transforma en vibración viva, en mensaje coherente, en frecuencia creadora. La mente humana anhela evidencias rápidas, quiere ver para creer, quiere resultados que se puedan medir, contar, demostrar, pero la vibración responde a otros tiempos. A otros ritmos, la vibración no sigue el cronómetro externo, sigue el pulso interno, el pulso de la intención, el pulso de la verdad, el pulso de la constancia emocional. Imagina una semilla, la colocas en la tierra, la cubres con cuidado, la riegas suavemente, y luego no ves nada. Durante días, tal vez semanas, la superficie permanece igual, pero bajo esa quietud, algo ya está ocurriendo. La semilla empieza a despertar, a expandirse, a romperse por dentro, a buscar dirección. No hacia arriba, sino hacia abajo. Echa raíces, se ancla, se conecta con la tierra que la sostiene. Ese enraizamiento invisible es lo que permitirá que un día brote hacia la luz. Así también funciona una afirmación verdadera. No produce el fruto de inmediato, pero si es dicha con coherencia, con emoción sincera, con repetición amorosa, empieza a modificar el terreno vibracional, empieza a reescribir el entorno interno al que, como diría Bruce Lipton, tus células responden. No es la frase en sí, es la frecuencia con la que la siembras, es el estado desde el que la repites, es la confianza con la que la sostienes, incluso cuando nada parece cambiar aún. 3 días pueden parecer poco, pero si esos 3 días son vividos con entrega vibracional, con apertura emocional, con presencia interna, pueden ser suficientes para iniciar un movimiento silencioso, pero poderoso. Porque el cambio verdadero no siempre hace ruido. A veces, lo más profundo ocurre en silencio. En la oscuridad fértil del subconsciente, en el lugar donde lo invisible se prepara para florecer, el alma no tiene prisa. El campo cuántico no obedece al reloj, obedece a la coherencia, a la repetición emocionalmente significativa. Y como enseña Bruce Lipton, la biología empieza a cambiar cuando el entorno cambia. Entonces, si durante 3 días permites que tu afirmación sea una semilla vibracional real, estás iniciando un proceso que ya no puede deshacerse. Estás marcando un nuevo surco en el campo, uno que con paciencia, con ternura, con consistencia, dará fruto, no porque lo exijas, sino porque lo sembraste desde un lugar auténtico, y lo auténtico siempre germina. Una misma frase puede ser un puente o un muro. Todo depende de cómo la pronuncias, de cómo la sientes, de cómo la entregas al cuerpo, porque no es lo que dices, es cómo lo dices, y ese cómo no está en la voz, está en la vibración que la acompaña. Está en el nivel de intimidad que logras crear con lo que afirmas. Toma una sola frase, solo una. Por ejemplo, soy digno de milagros. Ahora, detente y siente el peso de esas palabras. ¿Qué sucede en tu interior cuando las escuchas? ¿Qué parte de ti las abraza? ¿Qué parte se resiste? Esa observación no es un juicio, es una puerta hacia la conciencia vibracional. Dila en voz alta, pero sin prisa, con respiración consciente, sintiendo cada palabra como si la dijeras por primera vez. ¿Cómo responde tu cuerpo? ¿Se abre? ¿Se contrae? ¿Se emociona? Luego escríbela a mano, lenta, amorosamente, como si dibujaras un mapa hacia lo sagrado. Al hacerlo, nota lo que emerge. Recuerdos, emociones, dudas, certezas, todo eso forma parte del proceso. Finalmente cierra los ojos y repítela en silencio, mentalmente, pero esta vez visualízala, no como un deseo, como una realidad viva. Siente cómo se instala en tu campo, cómo vibra desde dentro. Cada forma de repetirla toca una capa distinta. La voz toca el aire, la escritura toca el gesto, la visualización toca la energía, y juntas activan un diálogo íntimo con tu subconsciente.
Un diálogo que no necesita gritos, que no necesita urgencias, solo verdad, solo consistencia, solo amor. La clave no está en repetir 1000 veces, está en repetir con presencia, en registrar cómo responde el cuerpo, en notar si la afirmación se siente como un abrigo o como una armadura. Porque si es un abrigo, acaricia, si es una armadura, aprieta, y en esa diferencia se revela la autenticidad de tu proceso. Esta práctica no busca controlar el resultado, busca despertar tu coherencia interna, crear un espacio donde tú y tu afirmación no estén en conflicto, donde se escuchen, se comprendan, se transformen mutuamente, porque cuando cambias la forma de decir algo, también cambias la forma en que eso vibra en ti, y cuando cambia tu vibración, todo tu campo responde, con sutileza, con verdad, con esa magia silenciosa que no se explica, pero se siente. Llega un momento en el camino en que te das cuenta que no se trata de repetir más fuerte, ni más veces, ni con más urgencia. Se trata de sintonizar con otra vibración, de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, hasta que el campo que emites se vuelve tan coherente, tan honesto, tan profundo, que lo nuevo ya no puede ignorarte, porque tú ya no lo estás rechazando. Bruce Lipton lo afirma con claridad. La reprogramación ocurre cuando el cuerpo cree más en la nueva realidad que en la antigua, no cuando la mente se convence, cuando el cuerpo se rinde a sentir diferente, a actuar diferente, a habitar un nuevo patrón emocional, sin nostalgia por el viejo. Y eso no se logra con frases bonitas, se logra con repetición emocionalmente significativa, con una presencia tan sincera que el subconsciente no tiene más opción que escuchar. Joe Dispenza va más allá. El milagro no es un evento extraordinario, es el resultado natural de una coherencia interna sostenida. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, hasta que esa dirección se vuelva identidad, hasta que esa identidad se vuelva biología. Y entonces lo que parecía imposible se manifiesta no como un premio, sino como una consecuencia vibracional. La técnica de 3 días no transforma porque sea rápida, transforma porque es coherente, porque invita a tu cuerpo, a tu mente y a tu campo a entrar en resonancia, no con un deseo, con una verdad, con una frecuencia que ya estaba en ti, pero que tal vez olvidaste sentir. No se trata de repetir para convencerte, se trata de afirmar para recordarte quién eres, qué mereces, hacia dónde vibras cuando dejas de luchar. Y si por solo 3 días decides habitar tu afirmación con autenticidad, algo puede comenzar a cambiar. Tal vez no afuera, aún, pero sí dentro. Y cuando lo que cambia dentro es verdadero, lo de afuera no tarda en reflejarlo, porque la realidad no es más que un eco de tu frecuencia. Entonces, la pregunta final no es ¿funcionará esto? La verdadera pregunta es ¿qué sucedería si por solo 3 días te volvieras emocionalmente compatible con aquello que ya es tuyo? Tal vez no lo sepas aún, pero tu vibración ya lo está esperando, y eso quizás es el verdadero milagro.